Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la segunda entrega de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror sobre La Llorona, una de las entidades más incomprendidas y peligrosas de la cultura mexicana, porque prácticamente todos conocemos a este ser y hemos oído de alguien que ha escuchado su tétrico lamento. Pero antes de pasar a los relatos de esta noche, quiero aprovechar para desearles un excelente año nuevo 2025, esperando que los siguientes meses estén llenos de abundancia en amor, salud y dinero, así como mucho éxito en cualquier cosa que emprendan en su vida. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Vimos a La Llorona en la construcción del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Enrique y esta noche te escribo para contarte una experiencia de la que fui testigo en el ya lejano 1998, cuando participé como practicante de ingeniero en la construcción de la línea B del metro. En ese entonces, mis labores eran las de cualquier practicante, apoyando en las actividades a los ingenieros titulares y de vez en cuando, como parte de mi formación, ayudando o estando presente en las labores más pesadas, con los albañiles, electricistas y demás tipo de chalanes, quienes en verdad tienen todo el mérito de este tipo de construcciones, porque en algunas ocasiones ellos suelen trabajar en condiciones realmente adversas y bajo climas extremos, y justo en una de estas ocasiones es donde ocurrió el relato que a continuación les voy a compartir. Todo sucedió en el mes de diciembre de aquel año, cuando estábamos a un año exacto de la inauguración del primer tramo de la línea B. En ese entonces, recuerdo que justo iniciando el último mes del año, comenzamos a tener muchos problemas en la construcción, sobre todo en el tema de planeación, pero otros tantos con circunstancias que se salían completamente de nuestras manos, desde pequeños accidentes en el campo de trabajo hasta fallas en las máquinas y herramientas que prácticamente no tenían sentido alguno, porque fallaban cuando las usábamos en la construcción del metro, pero cuando las llevábamos a revisión, los mecánicos e ingenieros nos decían que los aparatos o máquinas no tenían ningún desperfecto. Todo eso se nos hacía raro desde el inicio, pero como hombres dedicados a la realidad física, normalmente no lo atribuimos a otro tipo de aspectos, por lo que solamente eran temas que se atendían para después olvidarlos y seguir con nuestras labores. Pero una tarde de sábado sucedió el primer acontecimiento extraño, del cual no tuvimos explicación lógica alguna. Aquel día estábamos trabajando en lo que sería la estación Bosque de Aragón. Era un clásico día soleado del mes de diciembre, pero prácticamente minutos antes de que llegara nuestro horario de salida, notamos que el cielo se nubló fuertemente, pero prácticamente lo hizo en cuestión de no más de 5 minutos, lo que llamó la atención de todos los que nos encontrábamos en el lugar. Al ver aquello, la mayoría de los chalanes se preocuparon, porque eso haría que llegaran tarde a sus casas, pero uno en específico, el de mayor edad que trabajaba en la obra, comenzó a decir: «Es el diablo está enojado con nosotros, porque no le hemos pedido permiso para terminar la obra». Cuando lo escuché, debo decir que me dio un poco de gracia, pensando que solo lo decía de broma, pero justo después de que dijo eso, cayó la tormenta más fuerte que he vivido en mi vida, de un momento a otro, sin una llovizna previa. Al sentir el aguacero, todos corrimos a lo que llevábamos de la estación para protegernos debajo del techo, y mientras estábamos ahí, sentimos cómo se movió todo el piso debajo de nosotros. El movimiento fue bastante violento, como si se tratara de un temblor, el cual duró cerca de 2 minutos, y cuando terminó, de inmediato comenzamos a marcar a nuestros familiares en medio de la tormenta, pero mientras marcaba mi casa, al ver los rostros de los demás trabajadores,
supe que todos estábamos recibiendo la misma respuesta, porque al parecer aquel fuerte temblor solamente lo habíamos sentido nosotros, los que estábamos trabajando en las obras de aquella estación. Esa tarde, la lluvia paró después de media hora, y cuando íbamos manejando las camionetas, nos dimos cuenta que la lluvia torrencial solamente había caído en el perímetro del lugar donde estábamos trabajando, porque las calles y colonias cercanas estaban secas y soleadas. Aquel acontecimiento habría pasado como muchas anécdotas más que uno suele tener en las obras de construcción, de no haber sido porque una semana después, cuando las cosas habían empeorado en la obra, vi algo que me llamó mucho la atención, porque tanto en la oficina como en las obras vi la visita de un grupo de personas que jamás había visto. Unos de ellos vestían con trajes caros y evidentemente eran personas de mucho poder, por la forma en la que les hablaban los ingenieros titulares, y los que los acompañaban eran hombres vestidos de forma extraña, con trajes de manta, portando muchos collares y pulseras. La semana siguiente a estas visitas, nos notificaron que las obras se detendrían por 3 días, y después de ese receso, cuando regresamos a trabajar, puedo decir que se sentía una vibra extraña en el lugar, y de una forma inexplicable, la obra comenzó a avanzar, sin los problemas que habíamos tenido anteriormente. Pero no todo fue bueno para nosotros, porque entre los chalanes se escuchaba el rumor de que unos hombres ya no habían regresado a trabajar y que no se sabía nada de ellos. La mayoría de los trabajadores se notaban incómodos por esta situación, y más cuando don Gregorio, el hombre de mayor edad, comenzó a decir en las horas de comida que ya no tendríamos ningún accidente en la obra, porque ya le habían dado al diablo lo que estaba pidiendo. En ese entonces yo seguía creyendo que don Gregorio y los rumores de los demás trabajadores no eran más que cuentos que compartían entre ellos para hacer más ameno el trabajo. Pero ese fin de semana, cuando nos tuvimos que quedar a trabajar hasta la madrugada para entregar avances antes de Navidad, viví algo que quizá le dio sentido a todo lo que había pasado en días anteriores en la obra. Esa vez eran cerca de las 3 de la mañana y hacía un clima helado. El ruido de la obra estaba a todo lo que daba, como en cualquier zona de construcción, entre sonidos de las máquinas, pláticas y gritos de todos los que trabajábamos ahí. Pero de un momento a otro comencé a escuchar algo extraño a lo lejos. Al notar aquello, dejé lo que estaba haciendo y comencé a ver que poco a poco todos los hombres comenzaron a hacer lo mismo que yo, volteando hacia todos lados, buscando el origen de aquel sonido, el cual segundos más tarde pudimos notar que claramente era un grito, o mejor dicho, un lamento. El lamento sonaba muy fuerte y largo para ser emitido por cualquier ser humano común y corriente, además de que el sonido parecía provenir de un lugar muy lejano. Cuando lo escuché por primera vez, me dio mucho miedo, porque inconscientemente creía que se trataba de una mujer, que quizá estaba siendo atacada, pero mientras avanzaban los segundos, el terror se apoderaba de mí, porque mi lógica sabía que era imposible que una mujer estuviera en ese lugar y que gritara de esa manera. Y justo cuando un escalofrío estaba recorriendo toda mi espalda, un hombre comenzó a gritar: ¡Es la Llorona! ¡Es la Llorona! Al escucharlo, de inmediato pensé que estaba bromeando, porque hasta ese entonces, la Llorona era un mero cuento de niños para mí. Pero mientras sonreía, intentando relajarme con la situación y creyendo que el hombre estaba jugando, escuché que todos los hombres comenzaron a gritar lo mismo, y al verlos me percaté que estaban realmente asustados, porque aquel hombre que había gritado también estaba señalando hacia el bosque de Aragón, un parque que estaba al lado de aquella estación, y cuando vi en esa dirección no lo pude creer, porque frente a nosotros, dentro del bosque, que ya estaba completamente cerrado,
vimos la silueta blanca de una persona, quien parecía ser una mujer, vestida de blanco. La silueta era algo parecido a una sombra, pero una sombra blanca o gris que parecía caminar entre los árboles. Pero cuando fijé la vista, noté que no tenía pies y que solo levitaba entre la oscuridad. Al verla, sentí tanto miedo que pensé que me iba a orinar y que me desmayaría en ese momento, sobre todo cuando segundos más tarde vi cómo la silueta prácticamente desapareció entre los árboles, enfrente de todos nosotros. Después de irse, el lamento se fue desapareciendo lentamente, convirtiéndose en algo parecido al sonido que hace el viento en las zonas montañosas. Esa noche, todos nos reunimos a tomar café, totalmente desconcertados por lo que acabábamos de presenciar, y entre las pláticas, don Gregorio dijo que la madre había venido a llorar a sus hijos, a los hijos que había perdido en aquella construcción. En aquel entonces, siendo aún muy joven, no entendí del todo a lo que se refería don Gregorio, pero mientras fui obteniendo más experiencia como ingeniero y trabajando en distintas obras y en distintos lugares, he ido aprendiendo que él tenía mucha razón en lo que decía, y que este mundo, al menos la tierra que pisamos y todo lo que hay debajo de ella, le pertenece a alguien que quizá no queramos creer ni aceptar, porque este tipo de sucesos en verdad existen y son más comunes de lo que me gustaría aceptar. En esa obra, después de esa noche, ya no volvió a suceder nada extraño ni paranormal, y de hecho, las cosas se entregaron en tiempo y forma, sin ningún retraso ni accidente, pero los que estuvimos presentes ahí sabemos que el costo fue muy alto, porque lo que vivimos esos días de diciembre no fue normal, y de hecho, en la actualidad, cuando conduzco por la avenida central y paso por esa estación, me da mucho miedo al recordar todo lo que vivimos y todo lo que posiblemente puedan experimentar los miles de pasajeros que usan esa red del metro para transportarse, sobre todo a altas horas de la noche. Por el momento, es todo de mi parte, Dan. Espero pronto volverte a escribir para contarte algunas anécdotas que tengo en otras partes del país. Las voces del Metro Panteones. Buenas noches, Dan. Mi nombre es María José, y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me sucedió mientras viajaba en el metro. Es un relato muy breve, pero creo que puede ser muy interesante para todos los que te escuchan. Cabe mencionar que desde pequeña yo no viajo en el metro de manera común, pero hace unos meses opté por esta opción cuando me mudé de departamento, aprovechando que había una estación del metro muy cercana a mi nueva dirección, al igual que en mi trabajo, donde hay una estación prácticamente afuera de la oficina. Así que desde entonces viajo en este medio de transporte, pero una de esas veces, cuando viajaba por la noche, rumbo a mi casa, me sucedió algo que me gustaría compartir contigo y con tu comunidad. Esa vez, el metro venía bastante lleno, como es costumbre a esas horas, pero desde que me subí, me había podido sentar en un lugar que venía vacío, así que aproveché el viaje para escuchar un audiolibro en mi teléfono. Yo iba con los ojos cerrados, escuchando la narración, cuando de pronto, justo cuando llegamos a la estación Panteones, comencé a perder la señal. Primero, la señal se fue por completo, como cuando te quedas sin datos, pero cuando el metro cerró sus puertas y comenzó a avanzar, una señal de estática se escuchó en mis audífonos. Pensando que quizá era un problema con la app, saqué mi teléfono, pero por más que lo intenté, no respondía. Era como si la pantalla se hubiera quedado congelada, y justo en ese momento, en mis audífonos, entre la estática, se empezaron a escuchar unas voces, las cuales pude identificar como voces de hombre y mujer, y éstas decían: Estamos aquí, estamos entre ustedes,
Estamos aquí. Cuando escuché eso, grité y me quité de inmediato los audífonos, muerta de miedo. La chica que iba a un lado mío, preocupada, me preguntó si estaba bien y si necesitaba algo, pero yo le respondí que no, que solamente me había asustado con algo, porque obviamente no le iba a contar nada de lo que había pasado. Después de eso, con mucho miedo, me puse nuevamente los audífonos, y cuando lo hice, noté que el libro que iba escuchando continuó con su reproducción, como si nada extraño hubiera pasado, y el teléfono también ya respondía al tacto, como siempre lo hacía, sin problema alguno. Hasta antes de esto, yo no había vivido nada extraño en mi vida, pero esa noche estoy segura que las voces que interfirieron mi teléfono no eran humanas, ni de este mundo, porque tenían un tono extraño, como si estuvieran hablando desde un lugar muy lejano, o como si les costara trabajo hablar. La Llorona en Monte Albán. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Mónica, y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió hace ya muchos años, cuando yo era una niña. En la actualidad tengo 85 años y una sobrina me está ayudando a redactar este correo, porque según lo que me dice, es una historia que debe ser conocida por toda tu comunidad. Todo sucedió en el estado de Oaxaca, donde yo solía vivir con toda mi familia. En ese entonces, nosotros vivíamos en las zonas cercanas al centro de Oaxaca, donde en la actualidad está lleno de casas y zonas turísticas, pero en ese entonces el centro estaba habitado por personas locales, en su mayoría, unas de mucho dinero, de origen nacional y extranjero, pero en su mayoría éramos personas originarias de ahí, las que habitábamos inicialmente esa zona. Como se imaginarán, el centro de Oaxaca lucía completamente distinto a como ustedes lo conocen en la actualidad, y no solamente el centro, también las zonas aledañas, como la zona arqueológica de Monte Albán. En ese entonces, gran parte de las construcciones que hay en la actualidad estaban en proceso de restauración, pero había una parte en específico que sí estaba abierta al público, que en ese entonces, en su mayoría, eran personas locales, porque aún no se convertía en la zona popular que es en la actualidad. De hecho, para muchos de nosotros, era un tipo de parque o zona recreativa, donde asistíamos sobre todo los fines de semana, cuando las obras se pausaban, y era entonces cuando podíamos ir a hacer nuestros días de campo, aunque eso sí, siempre respetando las edificaciones de nuestros antepasados. Esos eran tiempos hermosos, porque esas tardes estaban llenas de diversión y de mucha comida. Pero hay una visita que recuerdo mucho, porque fue distinta a todas las demás. Esa vez era un día domingo y había amanecido muy nublado, porque la noche anterior había caído una de las lluvias torrenciales más fuertes que he presenciado en mi vida. Pero aún con el día así, mi madre y mi padre nos cumplieron el capricho de ir a Monte Albán, porque nosotros como niños no entendíamos mucho del clima, pues nosotros solamente queríamos ir a correr y jugar en sus áreas verdes. Cuando íbamos subiendo el cerro sobre el que se encuentra edificado Monte Albán, tenía una sensación extraña, porque el día estaba tan nublado que parecía que eran las 7 de la noche, y el aire tenía una fuerte sensación de humedad, como si no tardara mucho en llover, y no sé si era eso, pero sentía algo extraño en mi estómago, como miedo o ansiedad. Cuando llegamos a la cima, esa sensación aumentó, porque solamente había unas cuantas familias en la zona arqueológica, y muchas de ellas ya se estaban retirando, supongo que huyendo de la lluvia que amenazaba con caer. Pero mis padres no desistieron, y en pocos minutos más ya nos estábamos acomodando debajo del árbol donde siempre nos sentábamos. Yo, junto a mis hermanos, nos echamos a correr y nos fuimos a jugar cerca de las construcciones que estaban libres en aquel entonces.
Cuando nos adentramos en ellas, noté que el lugar estaba casi vacío, lo que le daba un extraño aire de suspenso. Para ser honesta, a esa altura, a mí ya me había dado mucho miedo estar en ese lugar, pero no decía nada para que mis hermanos y hermanas no se burlaran de mí. Pero esa tarde, mientras jugábamos a las escondidas, me escondí entre unas enormes piedras y en ese momento, mientras observaba a lo lejos, a escondidas, buscando a mi hermano, al que le había tocado buscarnos y asegurándome de no ser vista, vi a lo lejos a una extraña mujer. Desde que la vi, me dio mucho pero mucho miedo, porque iba vestida completamente de blanco y de lejos creí incluso que se trataba de una monja. La mujer estaba sola y caminaba lentamente, arrastrando su largo vestido blanco, semitransparente. También me dio miedo porque a esa distancia tenía la apariencia del clásico fantasma, ya saben, con la sábana blanca y los 2 hoyos para sus ojos y boca. Yo estaba asustada viendo a aquella mujer caminar, pero por más miedo que tenía, no quería salirme de mi escondite para evitar ser encontrada. Pero en ese momento, cuando volví a ver a la mujer a la distancia mientras caminaba, le puse más atención y al mirar hacia abajo, me di cuenta que no tenía pies, que prácticamente levitaba sobre la tierra. Al ver eso, no me importó nada y me salí del escondite, corriendo y gritándole a mis papás. Mis hermanos, al verme, se echaron a correr detrás de mí, gritando también. Supuse que asustados por mis propios gritos. Cuando llegamos, mi papá y mi mamá estaban asustados, preguntándome de inmediato qué me había pasado y por qué estaba tan pálida. Yo les conté todo lo que vi y después de escucharme, mi abuela que iba con nosotros se acercó a mí y después de jalonearme varias veces para que regresara en mí, me preguntó cómo era la mujer que había visto. Yo se la comencé a describir y justo cuando le dije que la mujer no tenía pies, mi abuela me preguntó si le había visto la cara. Cuando me lo preguntó, me puse a llorar y a gritar desesperada, diciéndole que sí, que justo cuando vi que no tenía pies, la mujer me volteó a ver y cuando le vi la cara fue cuando grité y me eché a correr. Mi abuelita, abrazándome para calmarme, me dijo al oído: «Sé lo que viste, hija. Tranquila, la mujer no tenía rostro, ¿verdad?». Cuando me dijo eso, fue cuando lloré más, porque en efecto, aunque mi abuela no había estado ahí, sabía perfectamente qué era lo que había visto, porque tenía toda la razón. Cuando la mujer me volteó a ver, vi que tenía su cara lisa, sin ojos, ni boca, ni nariz. Al escuchar mi respuesta, mi abuelita le dijo a mi mamá y a mi papá que levantáramos todo, que nos teníamos que ir de ahí, porque la Llorona estaba cerca y era seguro que algo pasaría cerca de ese lugar, que teníamos que regresar a la casa y encerrarnos hasta que pasara lo que tuviera que pasar. Cuando salimos de Monte Albán y después de subirnos a una camioneta pública donde solamente íbamos nosotros y una pareja más, se soltó un fuerte aguacero y entre la lluvia y el aire, te juro que se comenzó a escuchar el llanto de la Llorona. No decía «ay, mis hijos», como dicen los cuentos de niños, solo se le escuchaba gritar y llorar del dolor, emitiendo un gemido y lamento que puede erizar la piel de cualquier persona que la escuche. Incluso la pareja que iba con nosotros en la camioneta de inmediato dijeron que era la Llorona, que en su colonia ya la habían escuchado en los días anteriores, porque seguro ya andaba llorando por lo que le iba a pasar a sus hijos. Esa tarde, tal como lo dijo la abuela, nos encerramos en la casa y rezamos un rosario en el día y la noche para que nada nos pasara a nosotros. Pero justo después de la medianoche, en las calles,
se volvió a escuchar su lamento, pero esta vez se oía muy lejos, y al oírla, mi abuela se puso muy nerviosa, porque decía que eso significaba que la Llorona estaba muy cerca y que a partir de este momento solo nos quedaba encomendarnos a Dios. Esa noche no dormimos nada porque la Llorona se escuchó un par de veces más, y al amanecer, cuando mis padres regresaron del mercado, nos dijeron que sí había ocurrido un fuerte accidente justo debajo de Monte Albán, donde había sucedido un deslave debido a las fuertes lluvias. Esa vez rezamos el rosario durante una semana completa, esperando ayudar a las almas que fallecieron en aquel accidente, y con el paso de los días ya no se volvió a escuchar el lamento de este extraño ser. Respecto a lo que vi, siento que me marcó para toda la vida, porque de algún modo puedo decir que presiento cuando ciertas cosas van a pasar. A veces mis presentimientos son buenos o intrascendentes, pero muchas veces puedo presentir las tragedias que ocurrirán en mi círculo cercano. Según mi abuela, ese extraño don lo obtuve por ver a la Llorona directamente a la cara, y eso, para muchas personas, es un tipo de maldición. Pero a mí me gusta verlo como un don, porque al final de cuentas, solo sé con anticipación lo que va a suceder, y a veces esas cosas sí se pueden evitar, dependiendo de su naturaleza en específico. Aún así, si un día tienen la mala suerte de ver a lo lejos a una mujer con las características que describí o escuchan su llanto, les recomiendo quedarse en sus casas o donde estén. No busquen verla, y no solo por las consecuencias que yo tuve, sino porque después de esa noche y hasta la actualidad me cuesta trabajo dormir, porque cuando estoy a solas en mi cuarto y cierro los ojos en la oscuridad, puedo verla en mi mente, puedo ver esa extraña cara lisa, completamente blanca, que no tiene ninguna expresión, pero sí transmite mucho dolor y terror. La Llorona del Puente. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Daniel Camacho, y esta noche te compartiré un relato que me sucedió hace unos 10 años, cuando trabajaba en el sureste de Veracruz, en un municipio que se llama Playa Vicente, ubicado en los límites con Oaxaca. Cabe aclarar que este municipio no cuenta con costa, pero sí pasan 2 ríos en su territorio, uno llamado Tezechuacan y el otro La Lana. En ese tiempo trabajaba en el ayuntamiento de dicho municipio, y en esa ocasión el periodo de gobierno ya iba a terminar, por lo que tuvimos que realizar ciertos papeleos para entregar el municipio al próximo gobierno, y para ello necesitaba que me firmaran unos documentos las personas de una comunidad que se encontraba al otro lado de uno de estos ríos. Pero esa tarde, al viajar, no encontré a ninguna de estas personas, por lo que me vi en la necesidad de regresar en la noche a aquella comunidad, ya pasadas las 10. En esa ocasión no fui solo, ya que las personas del municipio le dijeron a una persona que me acompañara, debido a que ya era tarde, y como te podrás imaginar, también debíamos atravesar nuevamente el río, lo que dificultaba un poco aquella labor, sobre todo por la falta de luz. En el viaje de ida, todo salió como lo teníamos planeado, y apenas llegamos a la cabecera municipal, pedimos las firmas que necesitábamos, pero en el viaje de regreso, debido a las condiciones del día, decidimos tomar otro camino, donde debíamos pasar a través de un puente vehicular, el cual pasaba por encima de otro río. Cuando llegamos a este lugar, ya pasaba la medianoche, por lo que todo estaba demasiado oscuro, y cuando entramos al puente en cuestión, solo podíamos ver lo que los faros del coche alumbraban, cuando de un momento a otro comenzamos a escuchar algo que parecía ser entre un grito y un ruido muy extraño.
el cual era largo y estridente. Al escuchar aquello, reduje la velocidad a la que íbamos avanzando, ya que yo iba al volante. Y justo cuando iba a espejear para intentar ver si había algo detrás de nosotros, la persona que iba junto a mí me dijo: «Ingeniero, no importa lo que escuche, por favor no vaya a voltear, ni vaya a mirar hacia otro lado. Solo mantenga la marcha de la camioneta hasta que crucemos el puente». Cuando dijo eso, noté que lo había hecho con un tono serio y preocupado, por lo que acaté su recomendación, manejando por aquel puente, mientras aquel sonido se alejaba cada vez más. En ese momento, recuerdo que por unos segundos sentía que el puente nunca terminaría, por lo que me comencé a poner nervioso, porque aquel grito hacía que se me erizara la piel. Pero justo cuando íbamos saliendo del puente y cuando iba a acelerar para alejarnos de ahí, miré rápidamente por el retrovisor y lo único que alcancé a ver fue una enorme luz blanca, la cual estaba detenida en medio del puente. Después de avanzar durante unos cuantos minutos y cuando estábamos más tranquilos, la persona que iba conmigo me comenzó a contar que esa zona era muy conocida por las apariciones de la Llorona y que, de acuerdo a lo que había escuchado, él estaba seguro que aquel grito y esa luz blanca era ella, la mismísima Llorona, ya que se contaba que este ser se aparecía en esta parte del puente a altas horas de la noche con la finalidad de hacer que sus víctimas se salieran de su camino para caer desde el puente hasta el río. La verdad, esta fue una experiencia bastante horrible y no se la deseo a nadie, porque después de esa noche tengo la certeza que esta entidad realmente existe y que es cierto que los ríos son uno de sus lugares favoritos para aparecerse a sus víctimas. Mi experiencia en Cerro Quemado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Daniel Huerta y esta noche te escribo para compartirte una experiencia que nos sucedió a una amiga y a mí durante nuestra visita a Real de 14. En esa ocasión, cuando estábamos en el pueblo, realizamos todas las actividades que suelen hacer los turistas, conscientes de que había ciertas visitas que quizá no podríamos realizar por el alto número de visitantes, pero de alguna manera todo se nos comenzó a dar para visitar una de las zonas que más nos interesaban, la cual era el lugar conocido como el Cerro del Quemado, ya que se contaba que este sitio tenía una alta carga energética donde solían ocurrir distintos fenómenos de tinte paranormal. El camino a ese lugar fue largo y pesado, pero después de todo el sufrimiento, por fin pudimos estar ahí, percatándonos que en realidad era un lugar mágico, porque se podía sentir la energía en todos los rincones de la cima de aquel cerro. Pero mientras caminábamos por una zona alejada de los demás turistas, de un momento a otro, mi amiga comenzó a gritar, señalando asustada hacia su falda y diciéndome que algo o alguien se la estaba jalando. Cuando vi, era increíble, pero se podía notar claramente cómo se la jalaban de un lado a otro, como si se tratara de una mano humana, pero invisible, porque definitivamente no se percibía qué o quién era quien la jalaba. En ese momento, mi amiga se comenzó a poner nerviosa, al grado de ponerse a llorar. Después de esa experiencia, regresamos con el grupo de turistas y después de calmarse, mi amiga y yo nos pusimos a reflexionar sobre lo que sucedió, tomando como base todo lo que nos había contado el guía. Y en ese momento, estando entre 2.700 metros y 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, pudimos sentir la presencia de distintos tipos de entidades etéreas, de las cuales era muy fácil percibir su presencia, estando en la sincronía correcta,
por lo que de inmediato supimos que una de estas entidades había sido la responsable de jalarle la falda a mi amiga, pero quizá estas eran las de menor rango y fuerza, porque de acuerdo a la información que escuchamos en la comunidad indígena de Huijarica, este lugar es un centro ceremonial famoso por la presencia de seres y naves provenientes de otros mundos, quienes bajan del espacio y también viven en la Tierra, conectándose con los habitantes y pasando como un ser humano más. Pero estos seres manejan distintas técnicas desconocidas por todos nosotros, y en este sentido, los pescadores son los que han desarrollado una mejor relación con ellos, ya que estos seres son indispensables para su trabajo debido a su actividad de guardianes, pues su potencial energético es único en este mundo. Por este motivo, tanto este centro ceremonial como otros que existen en la República Mexicana siempre son cuidados por las comunidades indígenas e incluso por el gobierno, ya que su carga magnética puede ser una fuente energética para distintos tipos de causas. La verdad, mi amiga y yo quedamos sorprendidos, no solo por lo que aprendimos, sino por lo que vivimos y sentimos, ya que nos cercioramos que este sitio tiene una magia especial y que ahí habitan seres que no podíamos ver, pero sí podíamos sentir. Vi a la Llorona en el Zócalo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Araceli, y esta noche me gustaría contarte una experiencia que viví hace algunos años en las calles del Zócalo de la Ciudad de México. Todo sucedió durante un periodo vacacional de fin de año en el que tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México por primera vez, acompañada de mi mejor amiga. Nosotras somos originarias de Tijuana y debido a nuestra situación económica, nunca habíamos tenido la posibilidad de venir a la capital. Solo conocíamos lo que la mayoría de personas saben sobre esta ciudad, lugares característicos como Chapultepec, Bellas Artes, Reforma o Coyoacán, pero en mi caso tenía muchas ganas de conocer el Zócalo y todo su centro histórico, ya que mis abuelos solían hablar mucho de esta zona, refiriéndose específicamente a la arquitectura y a toda la historia que hay en este lugar. Así que en el mes de diciembre aterrizamos por primera vez en la ciudad y de inmediato nos fuimos a nuestro cuarto de hotel, el cual estaba justo en el centro histórico. Y honestamente, no me pareció tan impresionante como decían mis abuelos, porque la primera impresión que tuve fue durante la tarde, cuando esta zona tiene una fuerte actividad comercial, la cual incluso la hace ver peligrosa, más que relajante o inspiradora. Por este motivo, los primeros lugares que visitamos fueron los que mencioné anteriormente, además de varias plazas comerciales en las que hicimos nuestras compras. Y ya en nuestro tercer día de estancia, noté que por las noches el centro histórico y el Zócalo tienen otra imagen, pues ya sin los puestos comerciales, sí pude ver todo aquello de lo que hablaban mis abuelos, por lo que una noche busqué algunas actividades que se pudieran hacer en este lugar para conocerlo mejor, y fue en ese momento cuando encontré dos actividades que me llamaron mucho la atención. La primera era un tour de leyendas de terror, la cual era por la noche sobre un curioso tranvía, y la segunda actividad fue una obra de teatro igual de terror, la cual se iba a realizar en un teatro que me llamó la atención por su nombre, pues se llamaba Teatro Frufru. Para optimizar el tiempo de nuestra visita, agendé las dos actividades para el mismo día, de modo que a las 8 de la noche haríamos el tour de leyendas y a las 10 la obra de teatro, dejándonos un pequeño tiempo libre
para cenar entre ambas actividades. Esa noche, el tour de leyendas me gustó bastante, porque en poco tiempo conocimos muchos lugares históricos, así como sus respectivas leyendas, las cuales eran narradas por personas disfrazadas para la ocasión, lo que lo hizo más interesante, pero honestamente no me dio miedo, porque la mayoría de historias se basaban en leyendas que también conocíamos en Tijuana, solo que en otra versión, pero en este caso, las luces y el ruido de la Ciudad de México impedían que realmente pudieras entrar en la atmósfera necesaria para este tipo de relatos. Así que cuando acabó esta actividad, nos fuimos a un restaurante de la ciudad y ahí platicamos un poco, y mi amiga estuvo de acuerdo conmigo, diciéndome que se divirtió más que realmente asustarse con lo que nos contaron ahí, por lo que en ese momento saqué el programa que nos habían dado cuando fuimos a recoger los boletos, y ahí se hablaba un poco de la obra, así como de la historia de aquel teatro, y fue hasta ese momento en el que nos dimos cuenta que aquel sitio tenía una fama específica por su supuesta actividad paranormal, lo que nos emocionó porque era nuestra oportunidad de estar en un lugar supuestamente embrujado, y sobre todo por la obra de teatro, la cual era prácticamente un tipo de circo enfocado en el terror. Esa noche, cuando salimos del restaurante, íbamos contentas por aquella actividad, pero cuando comenzamos a caminar por las calles del centro, cercanas a aquel teatro, nos comenzó a dar un poco de miedo, no por el lugar al que íbamos, ni por la actividad, sino porque las calles estaban muy solas, y no sé cómo explicarlo, pero se sentía una vibra extraña, como de soledad, y cuando llegamos al teatro, no ayudó mucho su ubicación, ni el ambiente del lugar, porque había muy pocas personas entrando al teatro y solo un par de puestos ambulantes, quienes ya se estaban yendo debido a la poca clientela que había. En ese momento, mi esperanza era que la mayoría de personas ya hubieran entrado al teatro y que en su interior aquella sensación de miedo cambiara un poco, pero cuando entramos, noté que estaba completamente equivocada, porque el teatro tenía un fuerte olor a humedad, además de estar bastante descuidado, aunque eso sí, se notaba que en sus buenos tiempos debió haber sido un lugar espectacular, pero en ese momento parecía estar en un deterioro total. Y las cosas no fueron distintas cuando llegamos a nuestra butaca, porque en verdad había muy pocos asistentes y el escenario era muy pobre y tétrico, porque tenía el aspecto de haber sido utilizado por mucho tiempo, posiblemente en otras actividades, como en una feria o en una casa del terror. Cuando comenzó la obra y apagaron las luces, mi amiga y yo nos tomamos de la mano, temerosas por todo lo que sentíamos, más que por la obra en sí, la cual no fue tan mala como esperábamos, pero sí fue demasiado grotesca y hasta cierto punto de mal gusto. Y justo cuando estaba el último acto del espectáculo, mi amiga se acercó a mí y susurrándome al oído, me dijo: ¿Ya viste a la señora que está allá arriba? Al mirar hacia aquel lugar, en la parte superior del teatro, vi a una mujer, la cual tenía un aspecto sumamente extraño, porque tenía puesto un vestido blanco totalmente desgarrado, sucio y maltratado, el cual estaba completamente empapado, y la piel de la mujer
era de un color extraño, entre blanco y morado, y solamente estaba parada al borde de un balcón, con la cabeza ligeramente inclinada hacia su lado izquierdo. Esa vez recuerdo que le dije a mi amiga que aquel personaje estaba horrible y que daba mucho miedo, pero que era raro que nunca se hubiera hecho referencia a ella en el espectáculo, a lo que mi amiga me respondió que sí, que era raro, sobre todo porque la mujer había estado parada ahí desde que llegamos, posiblemente desde antes que la obra comenzara, y que ella se había dado cuenta de su presencia cuando sintió su mirada, y al voltear se percató que nos estaba viendo a nosotras, lo que la impactó porque su maquillaje era muy terrorífico, casi real, de acuerdo a sus propias palabras. Cuando la obra terminó, nos salimos del teatro y me percaté que la calle estaba muy sola y la poca gente que había asistido rápidamente se esfumó, unos yéndose en sus propios coches y otros caminando hacia Eje Central rumbo a alguna estación del metro, pero nosotras aún estábamos un poco lejos del hotel, por lo que esperamos un poco a ver si llegaba un taxi, pero al no tener éxito decidimos caminar de regreso, tal como habíamos llegado. Pero cuando avanzamos unas cuantas cuadras, nos percatamos que había sido una mala idea, porque las calles estaban demasiado solas, casi desérticas, y el frío de la noche era demasiado intenso, por lo que comenzamos a caminar más rápido, procurando llegar rápidamente a las calles aledañas al hotel, pero justo cuando dimos la vuelta en una esquina, a lo lejos, enfrente de la puerta de lo que parecía ser un edificio abandonado, vimos que estaba parada la misma mujer que habíamos visto anteriormente en el teatro. No puedo explicarles el terror que sentí en ese momento, porque era imposible que aquella mujer hubiera llegado antes que nosotras a aquel lugar, además de que estaba disfrazada de la misma forma en la que la habíamos visto en el teatro, con su vestido mojado y su cabeza inclinada hacia la izquierda, y lo peor de todo es que no le pudimos ver su cara, ni sus pies, y eso que el vestido no era tan largo como para ocultárselos. En ese momento, mi amiga y yo nos apretamos fuertemente la mano y comenzamos a correr en dirección contraria en donde estaba aquella mujer y en dirección hacia nuestro hotel. En ese instante, todavía creyendo que podía ser alguna broma pesada de parte de los organizadores del evento al que habíamos ido, pero justo en ese momento escuchamos un horrible y desgarrador lamento que literalmente podías escuchar directamente en tu mente. Esa fue la vez que he corrido más rápido en toda mi vida, mientras gritaba fuertemente al mismo tiempo, porque en mi cabeza no pensaba en algo más que no fuera llegar al hotel lo más pronto posible para huir de aquello que nos estaba acechando. Y gracias a Dios, después de unos cuantos minutos, lo logramos, llegando al hotel totalmente agitadas y asustadas por lo que habíamos visto. Y ahí, en la recepción, de inmediato nos preguntaron qué nos había pasado, y después de contarles, nos dijeron que nunca debimos haber ido a aquel teatro sin antes preguntarles al respecto, debido a que el teatro tenía muy mala fama, no solo por lo paranormal, sino también
por la delincuencia que hay alrededor. Y sobre la mujer que vimos, nos dijeron que pudo haber sido la Llorona, porque era común que se apareciera en el Zócalo y sobre todo en las calles aledañas, en las cuales se suelen hacer varios tipos de actividades espirituales que provocan la presencia de este tipo de seres. Personalmente, creo que sí fue la Llorona, porque su grito era demasiado largo y fuerte, pues prácticamente lo escuchamos durante todas las calles que corrimos, además de que había ciertos momentos en los que parecía hacer referencia a sus hijos, tal como la leyenda que nos cuentan cuando somos niños. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Eduardo y soy seguidor de tu canal desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita me animé a contarte una experiencia que viví hace unos 8 años aproximadamente, cuando trabajaba en el centro histórico de la Ciudad de México, específicamente en la Plaza de Santo Domingo. En el caso de los capitalinos, estoy seguro que ya conocen a la perfección este lugar, porque es uno de los más populares de la ciudad, donde todos hemos acudido en alguna parte de nuestras vidas para mandar a hacer unas tarjetas de presentación o invitaciones para una fiesta, e incluso para buscar otro tipo de documentos que prefiero no mencionar en este momento, pero en mi caso, yo trabajaba en el primer rubro que mencioné, ayudando a un señor de la tercera edad, quien había trabajado casi durante toda su vida en este sitio, y con quien era un placer colaborar, ya que en los ratos libres o tranquilos que solíamos tener, me contaba sobre el pasado de este lugar, narrándome una realidad que para mí era muy difícil de imaginar, ya que de acuerdo a sus propias palabras, el centro había cambiado mucho en los últimos 60 o 70 años, de modo que él todavía pudo ver algunos canales de chinampas, así como varios vestigios de una vida pasada, pero en esas ocasiones también me contaba varias leyendas que se narraban en el México antiguo y que según él todavía seguían vigentes, pero que a veces no nos dábamos cuenta para verlas con claridad, ya que en su entendimiento las apariciones de fantasmas o seres sobrenaturales ocurren como cualquier fenómeno de la naturaleza, de modo que solamente pueden ser apreciadas en su máximo esplendor cuando estás en silencio y cuando pones la suficiente atención para ver. Por ejemplo, mi patrón en varias ocasiones se quedaba con la mirada perdida en alguna parte del local o de la bodega y de repente decía: «Mira, ahí va un duende», pero cuando volteaba yo nunca pude ver nada, a excepción de una vez en la que estoy seguro que vi una pequeña silueta corriendo para esconderse detrás de una caja, y aunque su tamaño y forma eran humanoides, yo siempre había creído que era una rata de las muchas que hay en esta zona de la ciudad. Pero los días más especiales para él eran aquellas tardes o noches de lluvia, ya que siempre decía que en ese momento era cuando se podía escuchar y en algunos casos ver a la famosa Llorona. Pero en este caso en específico, yo nunca le creí, porque hasta ese momento este ser era una aparición inventada para asustar a los niños, ya que en mi caso en específico fue durante la primaria y secundaria donde más escuché hablar sobre este ser, con relatos irreales sobre sus supuestas apariciones. Pero para mi jefe, este tema era muy delicado
y de mucho respeto, porque siempre que llovía durante varias horas, me mandaba por una veladora para ahuyentar a la Llorona, ya que de acuerdo a sus creencias, este ser se podía aparecer frente a aquellos que no tienen fe para darles un tipo de lección, y el símbolo de la veladora encendida en una ventana supuestamente era una señal para que la Llorona no se apareciera, ya fuera dentro de tu domicilio o local o cerca de ahí, de modo que cada vez que llovía, religiosamente iba por la veladora y él la encendía, realizando una pequeña oración, dedicándosela a Dios, así como a esta mujer que fue condenada a vagar por el mundo para pagar por su pecado. Pero hubo un periodo de tiempo en el que mi patrón se enfermó y le impidió seguir yendo al local, dejando todo en mis manos, debido a que ya me había ganado su respeto y confianza. Pero bastaron unos cuantos días para percatarme de la enorme responsabilidad y trabajo que se requería para ser el responsable de todos los procesos, por lo que era común que yo llegara temprano por la madrugada y que cerrara bastante tarde, intentando tener todo en orden, tal como él lo solía tener. De modo que un día de mayo me tocó llegar muy temprano al local, debido a que se acercaba una fecha de venta alta, pero lo que complicaba toda la situación de aquel día era que estábamos pasando por una fuerte temporada de lluvia en toda la ciudad, por lo que tenía miedo de no tener las ventas esperadas. Y esa mañana en particular, recuerdo haber visto el centro histórico casi inundado e invadido por una extraña nubosidad, perfecta para grabar una película de terror, porque el frío y la humedad también eran demasiado fuertes, al grado de que incluso era difícil respirar. Y en este entorno, y con mi preocupación, me dio un poco de nostalgia aquella situación, ya que en ese momento extrañé más a mi patrón, con quien me solía sentar a tomar un café caliente mientras disfrutábamos de un rico pan. Pero en esta ocasión yo estaba solo, y desde que llegué no me dio tiempo de descansar, preparando todo para un día de ventas. Pero ese día la lluvia nunca paró, y después de las 5 de la tarde se soltó uno de los aguaceros más fuertes que me ha tocado presenciar, llegando incluso a meterse agua en nuestra bodega, lo que representaba un grave peligro para un negocio que se basa en el papel. De modo que ese día ya pasaban de las 9 de la noche, cuando yo no terminaba de tener todo en orden, con las fugas de agua incluidas, cuando de pronto, directamente en mi oído, escuché la voz de una mujer, como si estuviera a unos cuantos metros de distancia de mí, la cual parecía susurrar algo sumamente triste, como un tipo de lamento. Por lo que de inmediato me asusté, pensando que una de las compañeras de los locales cercanos había tenido un problema. Pero apenas pasaron unos cuantos segundos, cuando me acordé que en ese momento yo estaba completamente solo, debido a que los dueños y los encargados de los locales cercanos cerraron temprano por el clima y la falta de clientes. Pero de todos modos me asomé al exterior, poniendo atención en todas las calles y locales cercanos, pero solamente vi a unas cuantas personas corriendo y caminando rápidamente con sus paraguas en dirección hacia el metro, por lo que no le di mayor importancia a aquel acontecimiento y seguí con mis pendientes, los cuales me mantuvieron ocupado durante un par de horas más, y apenas vi que ya pasaban de las 11 de la noche, comencé a preparar todo para cerrar el local e irme corriendo para tomar un camión, pero justamente en ese momento volví a escuchar la misma voz femenina de la vez anterior, pero esta vez provenía claramente de la calle y el volumen era más fuerte que la última vez, así como el lamento, el cual ya no era un susurro, sino un ligero grito, como si aquella mujer se quisiera contener. Así que dejé todo a un lado y salí rápidamente, pensando que alguien necesitaba ayuda. Pero nuevamente, cuando me asomé, no había nadie.
solamente la fuerte lluvia que seguía cayendo en la ciudad. Pero justamente cuando me iba a meter al local para cerrar todo e irme a mi casa, aquel grito subió de volumen con un tono espectral, helando mi piel casi al instante y haciendo que todo mi cuerpo temblara sin parar, porque simplemente era imposible que un ser humano pudiera emitir tal lamento, cuya duración y volumen eran simplemente bestiales. Lo que hizo que volviera a asomarme al exterior, y fue en ese momento cuando vi a una mujer cuya mera apariencia era simplemente irreal, porque aquella lluvia seguía cayendo de forma torrencial y la menuda mujer solamente estaba parada cerca de la fuente de la corregidora, totalmente descalza, portando un delgado vestido blanco, con la mirada hacia abajo y con una posición corporal que demostraba que estaba llorando y sufriendo demasiado. En ese momento, todavía pensaba que podía tratarse de una persona real, porque su apariencia era totalmente física, pero después de unos cuantos segundos, aquella mujer levantó lentamente su cabeza, lo que me permitió ver su rostro, el cual claramente no pertenecía a este mundo, porque su piel era totalmente pálida y la expresión de sus ojos y de su boca eran realmente aterradores, lo que hizo que mi cuerpo temblara sin parar, porque justo en ese momento la mujer comenzó a caminar en dirección hacia el local en el que yo me encontraba, creando un extraño efecto en el sonido de su lamento, porque mientras más se acercaba, el grito iba perdiendo fuerza, como si se alejara, tal como lo dicta la tradición, pero verlo en vivo es algo totalmente irreal y terrorífico. En ese momento, lo único que se me ocurrió hacer fue meterme y cerrar el local para después comenzar a rezarle a una virgencita que tenemos en el interior, llorando de miedo, porque aunque no la veía, sabía que aquella mujer seguía acercándose al lugar en donde yo me encontraba, por lo que mi rezo lo comencé a hacer gritando cada vez más fuerte para intentar callar el miedo que sentía en mi interior. Así pasaron unos cuantos minutos, en los cuales aquel lamento desapareció para perderse a la distancia y mezclarse con la tormenta que seguía cayendo en la ciudad. Esa noche me quedé durante una hora hincado y rezándole a la Virgen para que me protegiera al salir, y gracias a Dios, así fue, porque cuando salí, la ciudad tenía su actividad nocturna normal, con una ligera lluvia que aún seguía cayendo, por lo que me fui caminando hasta Eje Central, donde tomé un taxi que me llevó a mi casa, debido a que ya era demasiado noche para tomar el transporte público. Después de este acontecimiento, tuve la oportunidad de contarle mi experiencia a mi patrón, quien todavía regresó a trabajar, regañándome por no haber encendido una veladora aquella noche y por mi falta de fe, pero me dijo que también mi fe desesperada fue la que me salvó de ver de cerca a esta mujer, ya que según mi patrón, esto es lo peor que te puede pasar, ya que hasta el momento él no ha sabido de nadie que haya podido ver directamente a los ojos de la Llorona y que haya vivido para poderlo contar. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal, entre los que se encuentran Jorge Armando Reyes, Pablo Ari, Nayeli Ríos, María de los Ángeles Villanueva y Mario Sánchez. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros del canal. Si quieren escuchar más historias de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde hay un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado en este canal. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con la historia más impactante de mi segundo canal,
Letras en la Niebla, en donde un suscriptor nos cuenta sobre los misteriosos seres que viven dentro de las cuevas de México. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cómo pasaron la noche de fin de año y qué esperan de este 2025, o también pueden compartirme un emoji de una copa. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.